Hola amigos de Convergente, una vez más nos encontramos con la grata visita del doctor Roberto López Moreno, especialista constitucionalista, magíster en la materia. Roberto, qué gusto tenerte una vez más aquí en nuestra casa. Se está hablando mucho en los últimos días de el federalismo y hay corrientes y corrientes, unos que dicen que es conveniente y otros que dicen que es separatismo. En resumen, ¿qué es el federalismo, mi estimado Roberto? Bienvenido. Gracias, Modesto, por la invitación. Un saludo al público que nos está viendo. Mira, siempre se nos vendió la idea de que el Estado unitario significa la férrea unión, estamos todos unidos. El papá protector. Sí, es decir, unitario no significa que estamos unidos, no tiene nada que ver con la palabra unión. Estado unitario significa, y esto es como un poco como estar embarazada, no se puede estar un poquito embarazada, o sea, o estás o no estás. Entonces, el Estado es unitario o es federal, no hay términos medios, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque Estado unitario significa un solo gobierno en todo el territorio nacional de un país, lo cual significa un solo centro de decisión política, ya vamos a aclarar esto, y una sola legislación. El Estado federal, a diferencia de esto, significa muchos centros de decisión en los varios estados o provincias que conforman un Estado federal y muchas formas de legislación, no muchas formas, sino diferentes leyes de acuerdo a las leyes que expida cada estado o cada provincia. Por eso te decía, es como estar embarazada, no puedes estar un poquito. O eres unitario o eres federal, no hay términos medios. ¿Por qué está pasando el fenómeno que está pasando en Cataluña, donde los catalanes desean irse de España? Por una razón muy simple, porque no tienen un sistema federal. Es un pueblo que se siente con derecho a autodeterminar su destino mediante su propia legislación y sus propias decisiones de orden político, sus propias decisiones de gobierno, desde una época muy antigua, cuando España no existía. Yo he convivido con catalanes 40 años porque mi ex esposa es catalana, mis hijas viven en Cataluña, mis nietas son catalanas, pero sobre todo he alternado con catalanes durante 40 años. Y tengo muy claro que un catalán no es un español. Los catalanes formaban parte de no sé si era un ducado, un principado, mucho antes de que España existiera como nación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió allá? El año 1934, un levantamiento en Cataluña que se proclamó Estado federal. ¿A quién le tocó sofocar la revuelta? Nada menos que al generalísimo Franco. Entonces, la palabra federal era mala palabra para Franco. Entonces, nunca dio paso a la idea y eso se fue arraigando. Y entonces cuando llega el acuerdo, el gran acuerdo nacional que hacen después de la guerra, tienen que irse por el lado imperfecto de las autonomías, porque la palabra federalismo era mala palabra en España. Entonces, en España existe esta degeneración del sistema federal, que es el sistema de autonomías, por razones históricas, pero no porque sea el sistema correcto, porque ahora sí vamos a establecer la diferencia, que es importante entenderla, entre un sistema autonómico y un sistema federal. En el sistema federal lo que se hace es reproducir el Estado nacional a mini escala en los estados locales. Entonces, ¿qué hay? Un órgano de gobierno, que en Cataluña es el Consejo Ejecutivo de Gobierno, en los sistemas federales es la gobernación. Un órgano legislativo, yo estaba en el Parlamento de Cataluña, y en Estados Unidos, en Argentina,
En Alemania existen los parlamentos locales que dictan sus normas, pero con rango de ley. Aquí se cree que las ordenanzas son los que configuran la autonomía. La ordenanza es un producto del orden municipal, regula servicios públicos, las leyes regulan los derechos, claro. Esa es la diferencia. Entonces, no se puede pensar que hay autonomía si no existe la potestad legislativa. A ver, vamos siempre al origen etimológico de las palabras, explica las cosas. Autonomía viene del griego auto y nomos. Auto quiere decir por sí mismo, nomos quiere decir norma. Entonces, es autónomo quien tiene el poder de dictar sus propias normas, pero con rango de ley, claro. No con el rango de ordenanzas que regulan aceras, bordillos, veredas, pero no regulan derecho claro. A la vida. Por ejemplo, en la Constitución de Florida, usted encuentra que está reproducido muy claramente el Estado, y en la legislación de California, ese mismo Estado, por ejemplo, no tiene pena de muerte. En la Constitución de Florida sí. Esa es la diferencia fundamental entre el Estado federal y el Estado unitario y también el Estado autonómico. ¿Qué sucede en España? Que al construir este sistema autonómico imperfecto, los estatutos autonómicos no tienen el rango de constitución que hay en los estados federales. Porque en Estados Unidos hay tantas constituciones como estados hay. Lo mismo en Alemania, lo mismo en Argentina. Hay la Constitución de Córdoba, la Constitución de la provincia, hay la Constitución de Buenos Aires, antes de que me olvide. Es decir, cada estado tiene su propia constitución, su propia legislación, su propio sistema judicial, su propio órgano de gobierno. Entonces, ¿qué sucede con los catalanes? Y por eso ahí sí el separatismo. Se quieren separar de España porque es insuficiente esta forma imperfecta que es la autonomía frente a un sistema federal, y resulta que lo que producen en Cataluña no se queda en Cataluña, sino que igual que aquí, se va al gobierno central y entonces tributan más de lo que deberían tributar y por eso se quieren separar. El enemigo de la unidad nacional es el sistema unitario, el sistema autonómico, porque no permite tomar las decisiones que debe tener un pueblo libre, que es el de autodeterminar su destino. En otro orden de cosas, bajo el esquema que dices, resulta que antes de la entrada del expresidente Correa al gobierno, existían competencias que había asumido para sí el municipio de Guayaquil. Uno de ellos, un seguro de salud, seguro de ahorro, en el cual con $35, parte de ello lo destinaba al tema de ahorro y otro a salud, incluyendo el tratamiento del cáncer. Llega Correa, tira abajo todo aquello. La gente muchas veces, y sobre todo la persona de a pie, confunde el hecho de que el gobierno municipal, como se denomina ahora, el gobierno autónomo municipal, que más que nada es un rótulo, porque... Sí, en realidad, sí, no es un órgano, las municipalidades no son órganos de gobierno, sino que son órganos de administración, administran servicios públicos. Bajo ese esquema, y en base a la Constitución de Montecristi, ¿qué podemos hacer? ¿Se nos permitiría ir dando pasos para que de alguna manera vayamos ejerciendo la práctica de lo que en algún momento llegaría a ser un gobierno federado o un Estado federado, o nos impide la Constitución? Ejemplo, ¿podría el municipio de Guayaquil pedir, por decirte algo, el tema de la competencia del Seguro Social? No, con la Constitución de Montecristi es imposible. La Constitución de Montecristi es un documento lleno de engaños, ¿ya? Es una farsa institucionalizada. Construye un sistema autonómico de colisiones, porque por un lado asigna competencias exclusivas a los estados locales y asigna competencias concurrentes, pero hay un artículo, me parece que es el 207, no lo recuerdo con exactitud, que al final le da la exclusividad de todas las competencias al Estado nacional, al único que existe en el Ecuador, ¿verdad? Entonces, la Constitución de Montecristi es un sistema de engaños. Cada institución que uno encuentra ahí tiene una trampa oculta. Sobre ese esquema no se puede ni siquiera soñar en construir un Estado federal, porque además
El artículo 1 dice que el Ecuador es un Estado unitario, ¿no? ¿Verdad? Lo cual también es una mentira porque establece gobiernos locales. La pregunta, si nos remitimos a lo que dije al inicio, ¿cómo es que en un Estado unitario hay muchos gobiernos cuando un Estado unitario significa un gobierno único? Entonces, es una mentira. Es falso o que seamos un Estado unitario o es falso que tengamos muchos gobiernos, porque ya, si nos vamos a la práctica, nos encontramos con la triste realidad. ¿Qué decisión de gobierno toma el municipio de Chunchi? ¿Qué decisión de gobierno toma el municipio de Milagro? Ninguna, o el de Pascuales. Es una burla mentirnos, diciéndonos que hay gobierno. Es hasta ridículo que haya órganos de gobierno como las juntas parroquiales. ¿Qué decisión de gobierno toma una junta parroquial? O sea, es hasta infantil, ¿ya? El sistema que construye. Pero sin embargo, el representante de los indígenas tomó la decisión de gobierno de cerrar las llaves del petróleo, tomó la decisión, entre comillas, de gobierno de crear su propia fuerza armada y un sinnúmero de barbaridades que la verdad a quienes hemos estudiado derecho nos repugna a la lógica, pero que hay mucha gente que la aplaude, ¿no? Mire, esa es la razón por la cual habría que avanzar a hacer el análisis de avanzar hacia el sistema federal, porque en el sistema federal no cabe el concepto de plurinacionalidad. Es decir, hay un Estado nacional, uno solo, una sola nación. El Ecuador es una sola nación. Efectivamente. ¿Verdad? Integrada, o sea, el Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, pero debe ser considerado una sola nación, una nación ecuatoriana. Entonces, el abrir el tema del federalismo significaría precisamente clarificar esto de aquí, ¿no? No podría este señor salir con todos estos desaciertos, estos desatinos, hablando de sus territorios propios, porque no, señor, o sea, ya está establecido que los recursos naturales le pertenecen al Estado federal, que son de todos, y no de un segmento de la población que dice que es de... Porque además habría circunscripciones geográficas definidas como estados locales, ¿ya? Entonces no puede ser que el recurso petrolero, supongamos que el estado, la provincia de Napo, la provincia de Pastaza, donde esté, decida asumir la propiedad de un recurso que es del Estado federal, del Estado nacional. Miren, solo para abonar respecto de la idea, hágame un favor, lea lo que está resaltado en amarillo. El quien escribe este texto es un especialista, un tratadista que se dedica exclusivamente a este tema. Escribe muchos libros de derecho constitucional y sobre federalismo. Antonio María Hernández. Sí, al referirse a la Constitución norteamericana, las 3 líneas. Dicha convención tiene una importancia superlativa en la historia de los federalismos, pues fue la primera en establecer este sistema en una ley fundamental, como muestra de suprema sabiduría política y jurídica. Es decir, lo que está diciendo este señor es que el sistema federal es una muestra de suprema sabiduría jurídica y política, y que la Constitución norteamericana tiene el mérito de haber recogido por primera vez en la historia del planeta, en una carta fundamental, un sistema como este, lleno de sabiduría política y jurídica. La Confederación Suiza existe desde 1298, pero está latente la idea del federalismo ahí, sin que hubieran llegado hasta a concretarla realmente en el año 1898, después de la Constitución norteamericana, que además tampoco surge como el remedio de todos los males sin haber pasado por un proceso anterior. El año 1778 tenían ya una convención, un pacto anterior a la Constitución, en el cual el federalismo no había funcionado, y durante 10 años se dedican a discutirlo, y aquí está recogido en otro libro, que es El Federalista, todas las discusiones que tuvieron Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, en contra del alcalde de Nueva York, me parece que era apellido Clinton, que se oponía al sistema federal, y al final triunfaron porque la idea ya tenía 10 o 11 años, igual que aquí.
que hemos pasado por toda esta tragedia constitucional que es la Constitución de Montecristi, pero allá hubo un proceso de debate intenso durante esos 10 años y al final se impuso la tesis de Hamilton, de Jay, de Madison, de imponer un sistema que es más justo. ¿Por qué? Porque acerca la decisión de gobierno a las localidades, ¿ya? Entonces, partir de la idea de que alguien que está en las alturas toma las decisiones por todo el resto del país no tiene nada democrático. Lo que está sucediendo en Guayaquil, que el gobierno le debe 100 millones de dólares a Solca y que no le importa que los enfermos de cáncer de todo el país estén pasando por la tragedia que están pasando, o que tiene 100 millones de dólares de los IVAs que debería por ley devolverle al municipio de Guayaquil, es la comprobación de lo que estoy diciendo. Al gobierno que está tan lejos de las localidades le importa un rábano la suerte de los ciudadanos. Es un sistema unitario, y la prueba también es Cataluña, y en cambio en el sistema federal, pues cada cual administra sus rentas, sus recursos, expide sus propias leyes y determina su destino. Bajo ese esquema, y teniendo en cuenta que los guayaquileños definitivamente no pensamos igual que el oriental o el de la región interandino sierra, el guayaquileño es un hombre empuje, es un comerciante nato, es un hombre que está luchando siempre por el tema de expandir sus comercios y sus negocios. Bajo el federalismo, bajo ese esquema, si Guayaquil o Guayas fuese federal, podría celebrar contratos de libre comercio, podría establecer zonas francas, podría en el peor de los casos declararse inclusive paraíso fiscal, podría establecer la ley para que la gente pueda portar armas y autodefenderse. ¿Cuál sería el límite? El límite son las competencias establecidas en la Constitución, y por eso me remito a lo que dije antes también. Cuando digo Constitución me refiero a la diferencia que existe entre un estatuto autonómico que no tiene rango constitucional, por eso es que a los catalanes les pueden aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque el rango jerárquico con un estatuto autonómico no es el mismo, no es el rango constitucional. Pero, insisto, establecido el sistema de competencias, que generalmente son puertos, uso de puertos, impuestos locales, etcétera, etcétera, que no tienen por qué colisionar con los nacionales. Todo depende de cómo se conciba el sistema de competencias de cada estado local o de cada provincia en el texto de la Constitución. Y todo lo que usted ha mencionado es posible hacerlo si se trabaja adecuadamente en un proyecto de Constitución que establezca esta nueva, bueno, no es nueva, pero sí para el Ecuador, esta nueva forma de entender la democracia, que es una democracia más cercana a la gente que el sistema unitario que simplemente nos hace ir a Quito a gestionar un trámite. Yo recuerdo haber volado simplemente porque no podía hacer el trámite en Guayaquil gastando pasajes, hoteles, y la gente que no puede hacer ese gasto. ¿Dónde está la justicia que tanto garantiza el artículo 1 de la Constitución cuando el ciudadano tiene que ver minimizados sus derechos porque no tiene recursos para enfrentarse al Estado? Para dar este paso al federalismo, ¿es necesaria una constituyente o hay otro camino? No, yo creo que ha llegado el momento de esta idea del poder constituyente de la cual se ha abusado en el Ecuador, que es la idea desde el punto de vista de técnica jurídica adecuada. Simplemente por esta ocasión dejarla de lado, porque no tiene las salvaguardas. Es decir, aquí el señor Correa le metió la idea a la mitad del país en la cabeza de que una constituyente es de plenos poderes. Eso no es así. Si usted lee el artículo 291 de la Constitución de Paraguay, va a encontrar que la constituyente solo puede hacer la Constitución y que tiene prohibido meterse con las autoridades, ni cambiarlas, ni modificarlas, ni destituirlas, ¿ya? Es solo para redactar una Constitución. Así, o sea, no es que me lo estoy inventando. Entonces, ¿cuál es el riesgo que habría de implementar una constituyente en el Ecuador sin regulación? Porque esto, el momento en que esté bien regulado, queda el mecanismo.
La Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 5, permite convocar una convención. Fíjese, pero ya nunca se ha abusado de ese poder porque no lo han considerado necesario. La Constitución norteamericana es la única constitución del mundo que no ha alterado su texto original. Tiene 27 enmiendas que son adiciones, pero no modifican lo que se escribió en 1787. En cambio aquí, sin tener el artículo, ha habido 20 constituyentes que, si usted revisa las transitorias de cada constitución, fueron convocadas porque querían comerse a las autoridades. Esa es toda la verdad de la milanesa, ¿ya? Que yo nunca entendí por qué, hasta que me puse a revisar las transitorias y encontré una y, no, pues si lo que querían era cambiar las autoridades, entonces convocaban una constituyente y la constitución era una mala copia de la anterior, ¿ya? El único mecanismo posible es volver a lo que hizo la Junta Militar en el 77 y para eso está la academia, para preparar un proyecto de constitución, partiendo de la del 98, probablemente utilizando la misma que utilizó el CONESUB, donde estaba el referente ético del país, que es el doctor Julio César Trujillo, constitucionalistas de la talla del doctor Iván Castro, la actual ministra del Interior, Ana Paula Romo, el doctor Iván Castro Patiño, el doctor Gustavo Medina, el procurador del Estado, es decir, personas que sabían derecho constitucional y que aportaron a la Constitución del 98, porque hay algo que dejar en claro también. En 2005 no se sabía todas las cosas que el señor Correa iba a hacer y que ahora deben de servirnos para poner en la Constitución salvaguardas. Por ejemplo, si usted lee la Constitución alemana va a encontrar que está prohibido comprometer los ejercicios económicos de los futuros gobiernos. ¿De qué nos protege eso? De lo que nos está pasando. Acaba de subir el riesgo país. El riesgo país a más de 1000. Y no valen nada los papeles del Estado. Los papeles no valen nada. Pero ¿dónde se origina esa situación? En que no hay palabras para describir lo que hizo este señor. Nos dejó endeudados con 70.000 millones de dólares después de que desaparecieron 70.000 más, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces la pregunta que uno se hace es, pero hay que buscar la forma de impedir que nos vuelva a pasar si ya vino un demente que nos endeudó hasta sus bisnietos van a seguir pagando la deuda de 70.000 millones y los míos. Entonces, ¿cómo impedir eso? El derecho comparado. Como le dije, la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, dice, no señor, no se puede comprometer los ejercicios de los futuros gobiernos, es decir, no se puede vender el petróleo en forma anticipada. Si ya un demente nos hizo eso, hay que tener una constitución que nos salve de ese peligro. Otro de los inmensos peligros, que el vicepresidente no tenga funciones. Entonces, el señor Correa convirtió al señor Glass en su businessman, en vez de... El hombre del maletín. El hombre de los negocios, del maletín. No es que le dio el manejo del Consejo Electoral, no es que lo puso a controlar. El sector estratégico. Le dio todos los negocios. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una severa deficiencia, que es, algún genio se le ocurrió en el 96-97, que el vicepresidente no tenga funciones, sino las que se le ocurran al presidente. Si ahorita al señor Moreno se le ocurriera poner a Otto Sonnenholler como jefe de cocina, el señor Sonnenholler tendría que acatarlo, porque en el Ecuador el vicepresidente no tiene funciones. Cuando la competencia específica del vicepresidente en el sistema presidencial es ser el presidente nato del Senado. Dick Cheney tiene una oficina ¿Qué permite eso? La coordinación, el equilibrio de poderes, que es la característica del sistema presidencial. Es un sistema de coordinación. Parlamento, Congreso se llama el sistema presidencial, y Ejecutivo coordinan la actividad legislativa a través del vicepresidente. Entonces, le puedo hablar horas, y esta es la prohibición, esta sí hay que mencionarla porque es la que más le interesa a la ciudadanía. El señor Correa hizo lo mismo que hizo Hitler, construir un derecho degenerado, es decir, un derecho manipulado para decir, este es el nuevo derecho, y entonces nadie sabe lo que es. Eso hizo Hitler, ¿ya? Está reseñado en esta obra y en muchas más. Entonces, el Ecuador ahora es un estado de derechos y de justicia. Usted que es abogado sabe que los derechos no pueden existir sin el derecho,
porque el contenido jurídico de los derechos está en la ciencia del derecho. ¿Dónde está la letra muerta se vive en el momento de que es aplicada y ejecutada? Y todo aquello que ahora inunda las universidades y la Corte Constitucional, la ponderación, ¿dónde está? En la ciencia del derecho. Es el Robert Alexis el que crea una teoría gigantesca de los derechos fundamentales, donde establece la proporcionalidad, la ponderación, el contenido esencial del derecho, el núcleo duro, todo aquello que los sabios juristas de hoy en día discuten. Pero toda esa riqueza conceptual está en la ciencia del derecho. Si no hay Estado de Derecho, no puede haber derechos. Porque ¿a dónde se recurre? A las matemáticas. Entonces, el señor Correa se inventó un sistema ilusorio para engañarnos, de un Estado de derechos. ¿Cuáles derechos? Los que ellos dicen. ¿Cómo? Como ellos dicen. Porque encima el sistema es principialista, es decir, ya no es la regla escrita en la Constitución lo que vale, sino lo que el juez se inventa que dicen los principios. Entonces, le pongo el ejemplo más patente, el caso FIFA-Gate. Fue un escándalo que se originó en Estados Unidos, que ya no podían aquí hacerse los locos. Entonces, hubo que sentenciar a este señor porque encontraron pruebas y el juicio se inicia por $6 millones. Los jueces le ponen la multa del doble, que es lo que dice la ley, de $12 millones, pero resulta que el señor está libre sin pagar la multa. ¿Por qué? Invocaron el principio pro homine, el principio ¿cómo le dicen ahora? De favorabilidad, que no es ningún principio, que se lo han inventado. Entonces, se aplica la ley menos benigna y todas las penas que están en el código son falsas, porque uno sale cumpliendo el 60% de la pena, pero resulta que el principio pro homine y el principio garantista le permite reducir las penas a la tercera parte, estoy pensando en las páginas de los libros. Y entonces usted se encuentra con una vicepresidenta que cometió uno de los 4 delitos más graves que existen. Es la conclusión. La pena mínima de 3 y se le ponen en 1. Esa es otra mentira, porque escúcheme, que esa es otra mentira. La pena de ese delito es de 3 a 5 años si no tiene agravantes. Pero cuando hay amenazas, dice el mismo código, la pena es de 5 a 7 años. Y ella amenazó, pues el juicio se inicia con la escritura pública en la que el señor declara que lo amenazaron, que lo iban a dejar sin sueldo, claro, si no entregaba el diezmo. Entonces, nunca le pudieron poner la pena inferior, tenían que ponerle la de 5 a 7. Pero lo lindo es cómo lo aplica el juez, porque una cosa es reducir en un 30% la pena de 3 años. Que reducirla al 30. Reducirla al 30, ¿no, verdad? Claro. Usted es inteligente, no me deja ni terminar. Ya sé que, porque si tenemos 3 años y usted la reduce en un 30, hay que restarle 1 año. Claro. Pero si la reduce al 30 es un año. Y ese fue. Pero encima nos hacen esto en las narices y nadie se da cuenta. Eso es lo lindo, ¿no? Pero todas esas manipulaciones son producto del sistema. La otra es que los pillos, abogados, con título de abogados, le pagan al juez y entonces resulta que los delincuentes no están presos, porque el garantismo dice que la privación de la libertad, pues, o sea, desde que el mundo es mundo, los delincuentes están en las cárceles, ¿ya? No están en las calles, pero aquí no, aquí pobrecitos, hay que soltarlos para que no sufran. Entonces el garantismo, el principialismo hace que estos delincuentes salgan con la promesa de ir a mirarle la cara al juez toda la semana, de cumplir las penas en una discoteca, en la piscina, porque con la plata que se roban tienen para tener piscina. Entonces, esa es la maravilla del principialismo. Y entonces eso hay que tirarlo abajo, y la única forma de tirarlo abajo sometiendo a consulta la Constitución del 98, porque ahí se les cae todo. Ese como castillo de naipes, ese andamiaje que tiene el garantismo, el principialismo y la ternura, porque es que yo alucino pensando en esto que dicen de los derechos, del garantismo, de los derechos de los delincuentes, pero, a ver, ¿el Estado tiene que proteger a la sociedad o al que mata a la sociedad civil? Entonces,
esta ternura hay que desaparecerla, ¿ya? Y la única forma de desaparecerla, de que no nos sigan matando en las calles, o si nos siguen matando, el tipo que nos mata va a la cárcel y se queda ahí. Esa es la garantía del ciudadano. Una nueva que no lo van a soltar, claro. Y hacer lo mismo que hizo la dictadura del 78, someter el texto de la Constitución anterior, antes de que se inventen todas estas paparruchas que hacen que si yo salga de aquí con el celular en mano, a lo mejor me peguen un tiro en la esquina. Roberto, el tiempo se nos viene encima, siempre es enriquecedor conversar contigo. Pregunta final. 2021, ¿qué posibilidad hay de presentar dos constituciones y presentarnos a escoger entre ellas como sucedió en el año 77? Yo no me correría el riesgo de la manipulación. El momento en que un consejo electoral controlado por quien lo controla, cuyo origen ya lo sabemos, en ese momento, porque el artículo 62 de la Constitución establece que el escrutinio es público, por eso aquí no se cumple. Aquí el escrutinio no es público. El momento en que el voto sale del campo visual de la sociedad y entra a un sistema de computación, llegamos al triste momento que vivimos en la última elección, el apagón, ¿no es verdad? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿Eloy Alfaro tenía computadoras? García Moreno tenía... Vicente Rocafuerte amenazó al gobierno alguna vez, no hay elecciones si no me dan plata para comprar nuevas computadoras. No, ¿verdad? Contaban los bonos a mano, ¿ya? Entonces, como ahora hay máquinas que cuentan los billetes de banco, 1.800 billetes por minuto. Eso significa que con 10.000 máquinas usted cuenta 18 millones de votos en un minuto frente a las cámaras de televisión. ¿Qué más quiere que le diga? Me reía porque me acordé de aquel cacho o broma que decía: enciende la luz, que esta es la tercera vez que me van violando. Más o menos así es el tema del apagón. Exacto. Y somos tan ingenuos. Hay que prender la luz. Somos tan ingenuos que vamos otra vez de cabeza al matadero. Por Dios, si la tecnología ha avanzado de tal manera que se puede... En Corea hay máquinas que cuentan votos. En Estados Unidos, el conteo no está amarrado a los sistemas de computación. Fíjense cómo los norteamericanos, que parece que son más inteligentes que nosotros, no vinculan. Alguien me dijo que Gates, el genio que inventa prácticamente... Dice sistemas, que no debe de hacerse el escrutinio. No. Eso no es para los sistemas, especialmente en países. Pero, a ver, esto lo han hecho en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. En todos los reyes del apagón. Sí, ni siquiera son... Y vamos otra vez como los borregos al matadero a permitir que no los hagan de nuevo. No, la sociedad tiene que pararse esta vez y decir: señores, queremos conteo manual. Gasten $1 millón en comprar máquinas. Roberto, infinitamente agradecido una vez más. Queda mucha tela por cortar. Vamos a ver si cuaja esto del federalismo. Queridos amigos, no sin antes despedirme, agradecerle a nuestro querido amigo Mario Serratore y su restaurante La Tarantela en el Aventura Plaza, en la Avenida Las Monjas y Carlos Julio Rosemena, kilómetro 2,5, el centro comercial de La Iguana. Gracias, hasta la próxima. Gracias, un saludo al público.